doy gracias a Dios por proveer en nuestro camino una iglesia con misión misionera. Cuando conocí al Señor, tenía 15 años. En mi familia no hay creyentes, no hay cristianos. Soy el primero en mi familia. Y cuando nos mudamos de Argentina, porque vivíamos en Argentina, nos mudamos para Uruguay. Y de paso, permítame hacer un paréntesis. Yo soy uruguayo, mi esposa y mis hijos son argentinos. Como siempre digo, nadie es perfecto, ¿verdad? Dios me amó tanto que me dio unos cuantos argentinos en mi familia, pero he aprendido a vivir con ellos, hermanos, amén. Lo digo así porque no está mi esposa, si no me porto bien, ¿verdad? Pero en las circunstancias que el Señor permitió en nuestra vida, a los 15 años yo tenía mis amigos, mis compañeros de la escuela y todo eso, tenía en Argentina, pero mis padres dijeron, bueno, ellos fueron siempre muy inestables y nos mudamos al Uruguay, a la ciudad de Las Piedras más específicamente, y fue en la ciudad de Las Piedras donde escuché el Evangelio por primera vez. Yo estaba en mi vida pasando un periodo muy difícil de amargura, de enojo contra mis padres, de soledad, porque no tenía amigos, no conocía a nadie ahí, hasta que el Señor me permitió conocer a algunos chicos, algunos muchachos ahí del barrio, donde en determinado momento me invitaron a la iglesia bautista, ¿verdad? Y había una iglesia en la esquina de mi casa y yo no lo sabía. Ahí me invitaron a una reunión de jóvenes y escuché acerca del amor de Dios. Al poquito tiempo le estaba pidiendo al Señor que Él me perdonara mis pecados, que entrara en mi corazón, y Dios me enseñó que había una otra vida. Dios me enseñó que Él puede curar mis heridas. Dios me enseñó que hay un amigo más cercano que un hermano. Dios me enseñó que Él es suficiente. Y fue en ese tiempo donde conocí al Señor y luego por circunstancias también de mis padres, inestabilidad, como ya les digo, volvieron otra vez a la Argentina. Y bueno, en el año 96, ahí se me cayó el documento, ¿verdad? ¿Cuántos años tenemos y todo eso? En el año 96 no me congregué en ninguna iglesia porque no conocía de ninguna iglesia. Estuve otra vez cerca de mis amigos del mundo, inestable espiritualmente ese año, en mi juventud. Luego en las vacaciones volví al Uruguay a visitar de vacaciones, pero me acordé de la iglesia bautista donde había conocido a Cristo. Viajé hasta Las Piedras y le pregunté al pastor de ahí dónde podía encontrar en Buenos Aires una iglesia. Me recomendaron la iglesia bautista, ¿no es cierto?, en Buenos Aires, Villa Tesey, en Buenos Aires, donde me planté a partir de los 17 años. Llegué el 9 de febrero del 97 a esa iglesia y ahí empecé a crecer en el Señor. Dios me mostró que hay una familia mejor. Dios me mostró que hay una familia de la fe, una familia que te recibe tal cual eres. Dios me mostró que hay una familia que te ayuda que te da ejemplo. No tenía un buen ejemplo en mi familia, pero encontré buenos ejemplos de padres de familia, de hombres y hermanas también que aman a Dios. Y como joven empecé a crecer en la iglesia bajo el cuidado de los hermanos también ahí. Luego llegó al año siguiente mi esposa también, habiendo conocido al Señor, llegó a la iglesia y el Señor hizo así, el flechazo, ¿verdad? Yo lo esquivé varias veces, pero hasta un momento que ya no pude esquivar más. Pero ahí nos casamos, llegaron nuestros hijos también, servimos al Señor juntos, graduamos del instituto y empezamos a servir a los pies del pastor. Y Dios me enseñó que había una gran necesidad también. Dios me enseñó que había una necesidad que teníamos de darle más al Señor, devolverle más de tanto amor que Él nos había dado, de tantas bendiciones que recibíamos del Señor. El Señor me mostraba y nos mostraba la necesidad de hacer algo más, de poder ir un poquito más allá. Y fue donde el Señor, en un campamento de jóvenes a los 18 años, habló a mi corazón para entregar mi vida para el campo misionero. Ahí consagré mi vida al Señor y cuando el Señor me permitió casarme y demás, seguimos preparándonos con esa visión y el Señor nos indicó el lugar donde ir a predicar y establecer una iglesia como esta. Entonces, en el año 2015, el Señor nos permitió viajar con la familia, vender nuestras cosas y solamente salvamos el lavarropas,
porque mi esposa me lo pidió. Salvamos la heladera porque yo se lo pedí. Tenía que asegurarme que iba a haber comida ahí, ¿verdad, hermanos? Y eran lavarropas, la heladera y la cocina, que es la estufa para ustedes, ¿verdad? La estufa. Bueno, entonces esas 3 cositas en un tráiler con caja de ropa de los chicos y lo que tenemos puesto, salimos para el Uruguay. Y hermanos, cuando llegamos al Uruguay, el Señor nos mostró que había una gran necesidad, que teníamos que adaptarnos. Aunque soy uruguayo, crecí en Argentina y muchas cosas de la cultura del Uruguay, aunque estamos cerca, es muy distinto. Y Uruguay es un país chiquito que está entre 2 gigantes, Argentina y Brasil, ¿verdad? Entonces, Uruguay es chiquito y también tiene sus complejidades, su idiosincrasia. Y bueno, fue todo un impacto, pero Dios, a través de estos años, nos ha mostrado la necesidad de acercarnos más a Él y vivir en total dependencia de Él. En un momento dado de mi ministerio, hace 3 años atrás, estaba en un momento de mucha crisis en lo personal, donde casi estaba al borde de deprimirme, porque era tan grande, hermanos, nuestras limitaciones. No podía, yo estaba trabajando 12 horas afuera de casa, estaba atendiendo el ministerio que estaba creciendo y estaba atendiendo a mi familia. En realidad estaba desatendiendo a mi familia y tuve que tomar una decisión y quebrantarme delante del Señor y decir: Señor, yo estoy dispuesto a volver a la Argentina porque estoy convencido que tú no me enviaste a fracasar y algo estoy haciendo mal. Entonces tuve que aprender la dependencia de Dios. Y fue ahí donde el Señor, hermanos, me permitió tomar la decisión de dejar mi trabajo secular y decir: Señor, si tú me has traído hasta aquí, nos has traído hasta aquí, es que tú nos vas a sostener. Y obviamente, hermanos, he tratado de hacer otras cosas, pero Dios nos ha sostenido y tuve que aprender a confiar y depender de la providencia de Dios, de su bondad, de su misericordia, y de no depender del hombre, sino aprender a depender de Dios. Y son decisiones que no son fáciles tomar, hermanos, pero cuando hay un llamado verdadero de Dios, es ahí donde Dios nos prueba a ver qué vamos a hacer y si estamos dispuestos a confiar en Él o no. Y como misionero, hermanos, quiero decirles que en estos años hemos aprendido a depender de Dios. Y Dios en su misericordia nos ha dado el privilegio de asociarnos a iglesias como ustedes para que podamos juntos, hermanos, con dependencia de Dios, tanto la iglesia, tanto ustedes como iglesia, como su servidor y su familia, poder juntos avanzar en el plan misionero de Dios, de predicar el evangelio a toda criatura. Hermanos, digo esto porque la obra misionera es una escuela del Señor. Y tanto la iglesia como el misionero estamos envueltos en este proyecto de Dios para que con esfuerzos aunados podamos llevar de una manera efectiva la predicación del evangelio. Quiero invitarles a abrir la Biblia en Filipenses capítulo 4 y vamos a ver lo que el apóstol Pablo le expresa a la iglesia de Filipos para que podamos nosotros entender, hermanos, y que también ustedes como iglesia puedan entender que de parte de Dios tenemos promesas y que Dios en su fidelidad y en su poder cumple con lo que Él promete. Y la palabra de Dios nos dice en Filipenses 4:19. ¿Lo tienen en su Biblia? Amén. Vamos a leerlo juntos a la cuenta de 3, si son tan amables. A ver cómo sale. ¿Está bien? A la 1, Filipenses 4:19. A las 2 y a las 3. Mi Dios, pues, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Este versículo, hermanos, está incrustado en medio de un contexto misionero. Este versículo no es un versículo que yo voy a sacar de acá y voy a pensar que yo voy a hacer lo que quiero con mi vida total. Dios de alguna u otra manera me va a suplir. Este versículo es una promesa para misiones. Es una promesa para la iglesia que está envuelta, y me alegro, hermanos,
de que ustedes sean una iglesia que está envuelta y comprometida en la obra misionera y con la obra misionera, porque Dios promete no solamente suplir las necesidades del misionero, de sus siervos que Él envía, sino también Dios está dispuesto a suplir y hacerse cargo de las necesidades de la iglesia que apoya con visión y con fe y con compromiso la obra que Dios está haciendo alrededor del mundo, más allá de ustedes. Esta es una promesa, hermanos, de la cual Pablo le dice a esta iglesia que Dios se encargaría de suplir todo lo que le faltara. Dios no iba a permitir que estos creyentes que daban para su obra tuvieran necesidad alguna. Hermanos, a veces pensamos que tenemos necesidades y que estamos sufriendo porque no podemos cambiar el modelo del vehículo, o porque no podemos salir de vacaciones, o porque no podemos ir a determinado lugar a comer, o porque no podemos vestir cierta marca de ropa o calzado. Hermanos, tenemos que darnos cuenta que es tiempo de sacudirnos y darnos cuenta que es tiempo de volver a la Escritura y replantearnos qué es lo que estamos haciendo en lo personal, en lo familiar y como iglesia, y dar gracias a Dios porque Él sí está supliendo, hermanos, y ser agradecidos. Muchas veces, hermanos, batallamos con el materialismo. Batallamos, hermanos, con actitudes egoístas que nos llevan a pensar, hermanos, que Dios está siendo injusto con nosotros cuando en realidad nos está colmando de bendiciones. Cuando el Señor, hermanos, nos está dando su misericordia todo el tiempo. Aún el aire que respiramos, el que Dios nos da, las fuerzas que tenemos. Esta mañana pudimos estar preparándonos para venir al templo y adorar a Dios. ¿Cuántos quisieran esta mañana estar en un hospital? Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno, amén. Dios es bueno con nosotros. Pero tenemos que aprender a enfocarnos en quién es nuestro Dios, el Dios de la Biblia, el Dios que adoramos y al Dios al cual servimos. Hermanos, cuando pensamos en la obra misionera, estamos hablando y estamos pensando en una obra que trasciende nuestras vidas. Es una obra de Dios que tiene un alcance mundial y que cuando nosotros estamos enfocados en el plan redentor de Dios, nos damos cuenta que estamos envueltos en algo grande, hermanos. Pero nosotros somos tan finitos que estamos pensando siempre en el día a día, pensando, esto, cuando Dios quiere mostrarnos mucho más, mucho más. En esta promesa para misiones, hermanos, encontramos que Dios enseña tanto al misionero sus lecciones, como también a la iglesia que da. Hay resultados y hay, hermanos, beneficios cuando nosotros aceptamos la palabra de Dios, cuando hacemos caso a su plan y empezamos a ser partícipes de la obra misionera. Por ejemplo, vemos en el apóstol Pablo un beneficio bendito que tiene que ver con el gozo que él sintió cuando vio a la iglesia de los filipenses participar con él en su necesidad. Dice el versículo 10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Saben, hermanos, la iglesia tiene el privilegio de abrigar, de albergar, de cuidar del misionero, de velar por sus necesidades. Y el apóstol Pablo abre su corazón por inspiración divina y está expresando ese gran gozo que él tenía en el Señor. Gracias a la fidelidad y generosidad de los filipenses, el apóstol Pablo pudo experimentar el gozo del Señor en medio de sus situaciones terribles. Pablo no estaba en la playa de Cancún tomando su limonada y con los anteojos de sol diciendo, hermanos, me gozo en el Señor. No. Pablo estaba en la cárcel, hermanos, sufriendo por Cristo, por predicar la palabra de Dios. Y la iglesia estaba interiorizada con su situación.
¿Te importa la obra misionera o simplemente das dinero fríamente? Hermanos, tenemos el privilegio de ser partícipes activos de lo que el Señor hace. El gozo que sentimos cuando recibíamos aquella ofrenda del lavarropas, hermanos. El gozo que recibimos cuando el pastor nos manda el mensajito, hermanos, ya está la ofrenda. Y no es por la ofrenda en sí, hermanos, créannos, no es por lo material, es por el gozo de sabernos cuidados. Es por el gozo de sabernos que no estamos solos. Porque, hermanos, ¿saben? Muchas veces el misionero batalla con la soledad. Nuestros hijos han crecido solitos. Hoy, gracias a Dios, hay un grupo de jóvenes que son como los hermanos de nuestros hijos. Pero Josué, que es el mayor, ha sufrido más que los más chicos. Y siempre él me dice, papá, ¿por qué tenemos que estar acá? Yo no tengo amigos en la escuela. Claro, los argentinos les cuesta, necesitamos, ¿verdad? Vamos a confesarlo. Para amar a un argentino uno tiene que tener un amor especial, ¿verdad? Y mis hijos, ya que con el hecho de que ya son argentinos, cuando van a Uruguay, ya nos miran mal. Yo debo confesar que cuando le aclaro a la gente que no soy argentino, que soy uruguayo, ya como que se le afloja la cara y como que, bueno, ¿verdad? Me miran con mejor aprecio. Pero, hermanos, mis hijos lo han sufrido. Los hijos lo han sufrido. Y cuando a uno le desprecian por ser de tal nacionalidad, es algo muy difícil. Uno quiere hacer justicia propia, ¿verdad? Agarrar a los niños de 11 años. Pero ¿saben qué, hermanos? Tenemos que enseñarles, son oportunidades que Dios nos da a los padres para enseñarle a nuestros hijos. Mira, hijo, tenemos que manifestar el amor de Dios. Y son oportunidades de mostrar, hermanos, amor hacia aquellos a los cuales nos cuesta amar. Pero la obra misionera es una escuela del Señor. Y Pablo se regocijaba al saberse cuidado por esta iglesia. Y qué gozo me da, hermanos, esta mañana de estar aquí personalmente y en nombre de mi familia, agradecerles, hermanos, de corazón, por abrigarnos, por cuidarnos, por orar. Se acercaban, hermanos, diciendo, hermanos, estamos orando por ti. Y qué lindo que uno pueda decirles, gracias, hermanos, gracias. El gozo. Pero también, hermanos, hay un aprendizaje en el proceso de hacer la obra de Dios. Nosotros tuvimos que aprender con mi esposa a hacer cualquier cosa para poder solventar nuestros gastos. Yo he trabajado en seguridad, he trabajado en fábricas, he trabajado con mi motito, pude comprarme una motito y ando en la moto para todos lados. Y he trabajado en la plena pandemia, hermanos, Dios me proveyó un trabajo en una clínica privada de repartir remedios, medicamentos, en todos lados yo estaba repartiendo. Dios me cuidó. Y pudimos hacer las cosas y salir adelante con esfuerzo, hermanos. Y así es, porque Dios nos enseña a darnos cuenta, hermanos, como dice Pablo en el versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Dios quiere enseñarnos, hermanos, a depender de Él, a estar agradecidos, a tener una actitud positiva y darnos cuenta a quién estamos sirviendo en realidad. Me acordé que hay las fotos, ¿verdad, hermanos? ¿Ok? Algunas fotitos que queremos mostrar de la obra para que se den cuenta. No me di cuenta de sacar una foto del lavarropas, hermanos. Le voy a pedir a mi esposa quizás para más adelante una foto del lavarropas. Pero, hermanos, discúlpenme, ahí estamos en los comienzos. Cuando abrimos las puertas de nuestra casa, a lo primero, esto ya es un éxito ahí, hermanos. Pero el primer año y medio, no había nadie en las reuniones. Abrimos las puertas de nuestra casa y solamente éramos 5, fieles, nunca faltábamos, ¿verdad? Y un día Caleb, el más chiquito, en una reunión de jueves, me dice, papá, ¿cuándo va a venir la gente? Y le digo, bueno, hijo, tenemos que orar para que Dios mande la gente, amén. O si no, tenemos que ir a buscarlos. Y agarraba a mis hijos, todavía eran chicos, íbamos casa por casa, golpeando puertas, presentándonos. Nada, hermanos, nada. Y Dios de a poquito fue dando fruto en ese lugar. Cuando nos mudamos de ese barrio, de esa colonia, la vecina de al lado, a la cual siempre invitamos, le testificamos, le regalamos Biblia, tratamos de buscar cualquier excusa para hablarle de Cristo, cuando nos íbamos, ella lloraba y decía, no, por favor, no se
vayan. Yo iba a ir el domingo a la reunión, dice, pero el domingo, ya nos vamos, 3 años estuvimos acá. No vino nunca. Cuando nos mudábamos, ella justo el domingo iba a venir a la reunión. Bueno, pero ahí está, hermanos. Cuando comenzábamos, luego el Señor nos permitió avanzar y tuvimos que aprender también, hermanos, a orar, a pedirle al Señor grandes cosas. Amén. Tenemos un Dios grande y es bueno pedirle a Dios grandes cosas. Y cuando el Señor nos dio el privilegio de poder llegar a este nuevo barrio donde estamos ahora, eso todavía es nuestro departamentito. Ahí ya había un grupo más formadito, gracias a Dios. Eso es por el año 2016. Y por la gracia del Señor, luego nos movió a ese barrio, a esa colonia, donde pegadito a ese edificio está nuestra casa, su casa. Si algún día va por Uruguay, avíseme, hermano, sería una gran bendición poder atenderles de corazón, lo digo, y con sinceridad. Pero avísele al pastor que se va de la iglesia, ¿verdad? Pero el Señor nos permitió, hermanos, orar por ese lugar. Y antes de hablar con los dueños y pedirle ese lugar que nos prestara, porque no teníamos para comprarlo, ese lugar estaba cerrado 4 años. Ahí se juntaban adictos y demás. Conocimos a un hermano que vive a la vuelta de ese lugar, ¿sí? Y ellos tienen negocio de abarrotes, le llaman acá, y él estaba mirando ese lugar para poner un negocio. Y mucha gente para y quiere poner su negocio. Y yo le digo a este hermano, le digo, mira, el barrio no necesita un negocio más, necesita una iglesia. Necesita una iglesia. Y Dios nos dio ese lugar, hermanos. Dios nos dio ese lugar. Y ¿saben? Lo pudimos dejar así con mucho esfuerzo. Pintamos, arreglamos, eso con dinero que los dueños, había máquinas de panadería, porque ahí funcionaba una panadería, había máquinas que habían quedado ahí industriales, les pregunté, allá decimos de cara dura, ¿verdad? Le pregunté si podíamos venderlo, qué iban a hacer. Me dice, Pablo, déjame preguntar a mis hermanos. Y al otro día me llamaba y me dice, sí, lo vamos a vender. Puedes venderlo y usar el dinero en lo que quieras. ¿Saben, hermanos? De manera bondadosa Dios sobró, porque yo no tengo experiencia en vender máquinas industriales de panadería. Las publiqué y ya me caían ofertas de todos lados. Me sentía un reempresario, ¿verdad? Entonces, yo estaba ahí buscando a ver quién es el mejor postor. Entonces, al final ya estaba muy estresado. Dije, bueno, había uno que me ofrecía 15.000 pesos uruguayos. Y le dije, sí, llévate todo por 15.000, no hay problema. Eso fue a la mañana. A la noche me llama un señor, tipo así campesino, y me dice, mijo, así hablan los del Callá, ¿verdad? Mijo, ¿cuánto vendés las máquinas? ¿Cuánto? Le digo, mire, disculpe, ya está, hay un hombre que ya arreglé con él. Uy, y disculpame la pregunta, ¿y cuánto te ofrece? Le digo, mire, él me ofrece 15.000 pesos. No, mijo, me dice. Te están dando mucho menos. Esas máquinas no valen eso. Mirá, me dice, yo te voy a dar, te ofrezco 40.000, que son 40.000 pesos uruguayos, son $1.000, redondo. 40.000. Yo puse la misma cara que usted puso, ¿verdad? De 15 a 40. Entonces dije, pero mire, señor, que no puedo. No, por favor. Y le digo al otro muchacho, lo llamé. Le digo, mira, discúlpame, pero hay un hombre que me ofrece tanto, así, así. Y me dice, no te hagas problema, no hay problema. Vos vendelo y no hay ningún problema. Y me alegro que te hayan ofrecido más. Por fe, hermanos. Al otro día a las 9 yo estaba esperando, mirando que venga el hombre, porque si no me iba a quedar, como decimos allá, sin el pan y sin la torta, ¿verdad? Entonces, la cuestión es que a las 9 vino un camión grande con 4 muchachos re grandes, así, grandotes, y vinieron todos callados, así, sacaron las máquinas, pusieron, y ya cuando pusieron la última me estaba preocupando, digo, no sea cosa que se van y no me pagan nada. Le digo a mi esposa, son muy grandes para discutir con ellos, ¿verdad? Y fuertes. Pero no, hermanos, llegó el tiempo y me pagaron los $1.000, los 40.000 pesos, y gracias a eso el Señor nos permitió invertirlo íntegro en, si podemos mostrar la foto anterior, hermano, del templo, por favor. Ahí, en poner el cartel, ahí funcionaba una panadería y decíamos, Señor, ¿qué nombre le damos a la misión? Y le pusimos Iglesia Bautista Pan de Vida. ¿Ven, hermanos? Porque ahora vamos a dar otro pan, vamos a compartir con la gente otro pan.
Cristo dijo, yo soy el pan de vida, es el que satisface nuestras necesidades más profundas. Y entonces pintamos, lo dejamos todo así habitable. Ahí no tenemos baño, lamentablemente, es muy amplio todo eso. El baño, no hay agua, no hay servicio de agua, no hay servicio de luz eléctrica. De mi casa, que está al lado, yo pasé un cable, compré una larga muy grande, como de 40 metros, y de mi casa sacamos el suministro para usar para las reuniones y demás. El agua tenemos que ir al baño de mi casa, o sea que el baño de mi casa es el baño público, mi esposa pobre sufre, pero es así. No tenemos agua ahí, todo el servicio de agua y eso, pero sí por lo menos pudimos poner una reja, cerrar, ya no hay más drogadictos y demás, y la gente del barrio, de la colonia, está muy contenta, muy agradecida en ese aspecto, porque es toda una esquina y ha cambiado el aspecto muchísimo. Entonces, hermanos, Dios nos está usando para hacer una gran influencia ahí en ese lugar. Y estamos orando porque a nuestro regreso, obviamente, queremos hablar con los dueños nuevamente y plantearles la posibilidad de poder darles algo y luego en cuotas que nos puedan, ¿verdad? Nos puedan vender o lo que fuera. Entonces, Dios, hermanos, en su gracia nos ha enseñado grandes lecciones de saber que Él es suficiente para nuestras necesidades. Y saben, ustedes son partícipes, hermanos, activos de la obra que Dios está haciendo en ese lugar. Ahora sí, hermano, había otra ahí, gracias, muy amable. Eso era antes, todavía en mi casa. Nos juntábamos en el quincho o en la barbacoa. Ya les decía a los hermanos, la barbacoa ustedes se la comen. Nosotros, la barbacoa es esa parte de la casa donde uno tiene la parrilla y podemos usar ahí el saloncito que tenemos en casa por mucho tiempo para congregarnos. Eso es antes de la pandemia y todavía estábamos usando ese saloncito de casa hasta que podíamos poner en condiciones el local de al lado donde actualmente estamos teniendo las reuniones. La palabra de Dios, hermanos, nos dice que todos nosotros, y especialmente Pablo ahí, tenía en el hecho de hacer la obra de Dios, a pesar de sus circunstancias adversas, el enfoque verdadero. ¿Y saben cuál es el enfoque verdadero, hermanos? No es un local. El enfoque verdadero no es un lavarropas, hermanos. El enfoque verdadero de la obra misionera no es a ver qué ofrenda el pastor junta. El propósito, hermanos, el fin y el enfoque verdadero es Cristo. Es presentarle a las personas a Cristo Jesús. Es presentarle a las personas el amor de Dios. Y Pablo podía decir por la fe, hermanos, a pesar de sus circunstancias, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, nosotros no hemos permanecido ahí en las piedras 8 años porque somos personas súper inteligentes. No hemos permanecido ahí en las piedras porque somos gente que tenemos todos los recursos y no necesitamos nada. No somos gente, hermanos, con gran nivel académico. No somos gente que tenemos grandes habilidades personales. Somos gente común y corriente que Dios escogió y apartó y llamó y estableció y que estamos cada día, hermanos, aprendiendo a buscar y a vivir y depender de la fortaleza que el Señor nos da. El apóstol Pablo en otro lugar dice, bástate de mi gracia, se le dijo a él, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y es en nuestra debilidad humana que el Señor manifiesta su poder y su gloria, hermanos. Es en las limitaciones que ustedes tienen que el Señor toma lo que ustedes tienen, toman lo que nosotros tenemos y Él hace su obra, hermanos, su misteriosa obra. Y Él está obrando allá en las piedras gracias a una iglesia como ustedes que aprendieron, al igual que los filipenses, a ser solícitos. Como Pablo dice en el versículo 10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos. O sea, activos en cuanto a una actitud de servicio. Estaban ustedes al pendiente. Y hermanos, qué bendición que en una necesidad puntual que hemos tenido, han estado solícitos este tiempo. Han estado solícitos, han estado pendientes, buscando ayudar, suplir esa necesidad. Y Pablo, aunque tenía el enfoque verdadero de Cristo, no perdió de vista el valor humano. El valor humano. Y hermanos, no tenemos que mecanizar la obra de Dios.
No tenemos que pensar en la iglesia como números o cuántos bancos están ocupados o sillas. Tenemos que darnos cuenta que somos seres humanos, amén. Que tenemos imperfecciones, que tenemos debilidades, que tenemos defectos, que tenemos virtudes, que tenemos nuestros días buenos, que tenemos nuestros días malos y que aún así, a pesar de nosotros, Dios está haciendo su obra. El apóstol Pablo no perdió de vista el valor humano cuando él le dice a los hermanos de Filipos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Hermanos, tenemos que tener el privilegio de ser partícipes, amén. De participar con el misionero, de poder entender las complejidades del campo en el cual se está moviendo. A veces perdemos la dimensión o la perspectiva porque estamos tan ensimismados, hermanos, que perdemos de vista el hecho de que Dios nos quiere usar para ser de bendición en la vida de otros misioneros. Hermanos, el hecho de dar para misiones es para nosotros otro beneficio que produce fruto que abunde en nuestra cuenta. Pablo dice, no es que busque dádivas. Los pastores, los misioneros no estamos buscando pedir limosna, hermanos. Estamos buscando fruto que abunde en su cuenta. Y cuando nosotros entendemos que estamos invirtiendo en almas, que estamos invirtiendo en la eternidad, que estamos invirtiendo en nuestra cuenta personal del cielo, hermanos, es ahí donde todo cobra otro sentido. Qué triste es cuando los creyentes estamos invirtiendo más en el mundo que en las cosas eternas. Qué triste es cuando le estamos enseñando a nuestros hijos que los valores del mundo valen más que los valores espirituales. Y es por eso que estamos viendo el fenómeno de pocos jóvenes que están siendo entregando sus vidas a servir al Señor en la obra misionera. Son cada vez menos las familias en las iglesias que están comprometidas materialmente a dar para la obra misionera. Son cada vez pocos los que están diciéndole al Señor, heme aquí, envíame a mí. Son cada vez menos, hermanos, los obreros que están comprometidamente fieles en la obra del Señor, porque hemos sido confundidos y arrastrados por la ola tan grande de materialismo que nos invade, hermanos. El humanismo y cuántas filosofías del mundo que lo que hacen es dañar nuestra fe y afectar nuestras convicciones y sobre todas las cosas hacer que nuestro corazón se enfríe para que no sintamos ese amor y pasión por las almas. Cantamos hace un ratito acerca de la pasión. Qué bueno que lo cantamos, hermanos. Pero ¿cómo estamos nosotros manifestando esa pasión que el Señor tuvo por ti y por mí cuando vino a este mundo y se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para que nosotros pudiéramos, hermanos, con su pobreza, ser enriquecidos? Te pregunto, ¿estás usando lo que Dios te ha dado para el beneficio de la obra y de las almas? ¿O lo estás usando para tu propia comodidad? A veces venimos a la iglesia pensando, a ver, ¿qué me pueden dar? ¿Qué puedo recibir? Cuando Dios nos quiere enseñar la gracia de dar. No venimos a la iglesia a recibir, venimos a dar. Le damos a Dios nuestra gratitud, le damos a Dios nuestra alabanza, le damos a Dios nuestros dones, le damos a Dios nuestros recursos. Pero ¿saben qué, hermanos? Dios es tan grande que Él nos da mucho más de lo que nosotros podemos dar. ¿Por qué no pruebas a Dios? Empezando por darle al Señor tu corazón. No hay nada que Dios necesite de nosotros. Somos nosotros que tenemos el privilegio de darle a Dios y ser partícipes de lo que Él está haciendo en el mundo. Hermanos, estos creyentes aprendieron a estar solícitos. Estos creyentes tuvieron el privilegio de participar activamente en la situación de Pablo, porque Pablo dice, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, versículo 15, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. He visto misioneros en este viaje que estoy haciendo. He visto misioneros que me dicen, sí, pastor, queremos ir a Uruguay a servir a Dios. Hace 4 años están buscando sostén y apoyo. 4 años, ¿cuándo van a ir?
A veces queremos pensar que si no voy a salir, porque si salgo, ¿cómo me voy a sostener? Cuando nosotros salimos al campo, no teníamos ni el 40% de lo que necesitábamos, hermanos. Pero si esperaba tener el 100%, todavía estábamos ahí y almas no se podían estar salvando en Uruguay. Hermanos, tenemos que aprender a vivir por fe. Tenemos que entender que dar ese paso, y a veces es un gran salto de fe, es saber que no sé dónde voy a pisar el próximo paso, pero sé que Dios me va a sostener. Sé que Dios va a suplir. De alguna manera el Señor en su fidelidad y en su poder no me dejará caer. Y saben, hermanos, sería un mentiroso si yo les diría que Dios me falló alguna vez. Yo le he fallado a Dios muchas veces, pero Él no me ha fallado ni una sola vez. Y ellos aprendieron también a invertir en su cuenta espiritual. Hermanos, Pablo empieza hablándonos en este pasaje de sus necesidades, pero termina diciéndole a la iglesia: miren, ustedes ocúpense del misionero, de suplir sus necesidades, y mi Dios se encargará de suplir todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿Qué es lo que le falta a tu iglesia? ¿Estás interiorizado? ¿Estás empapándote de las necesidades de tu iglesia aquí? ¿O solamente vienes a disfrutar de todo lo que se hace? ¿Solamente vienes a ser servido? ¿O vienes con una actitud de servir? Vienes con una actitud de decir: Señor, aquí estoy. Vengo al templo con el ánimo pronto de servirte y úsame, Señor, como a ti te agrada. ¿Cuál es tu actitud en esta mañana? ¿Con qué actitud y motivación vienes a la casa de Dios? ¿Con qué actitud das para la obra de Dios? ¿Esperando recibir algo a cambio o invirtiendo por la fe en tu cuenta del cielo? Esta es una promesa entonces, hermanos, que nos estimula, que nos incentiva, y es una promesa que nos fortalece para seguir invirtiendo entonces en la obra misionera. Pablo está diciendo aquí en el versículo 19, dice: mi Dios. Él no dice solamente, bueno, Dios le va a suplir. Pablo dice: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta. Hermanos, de manera literal, Pablo les está diciendo: miren, Dios los va a llenar completamente. Dios va a satisfacer las necesidades de ustedes como iglesia, de la misma manera que ustedes cubrieron plenamente mis necesidades, dice Pablo. Hermanos, cuando ustedes dieron para lavarropa, yo estoy seguro que de alguna u otra manera Dios le ha dado más a ustedes. Y lo puedo ver, lo puedo palpar. Y a veces, hermanos, tenemos que despojarnos de esa actitud mundana y materialista y empezar a decir: Señor, gracias por lo que tengo. ¿Le has dado gracias a Dios por lo que tienes, o te estás quejando todo el tiempo por lo que no tienes? Hermanos, a veces nos basta solamente por mirar un poquito cómo están viviendo algunos misioneros para darnos cuenta qué bueno que es Dios con nosotros. Qué bueno que es el Señor con nosotros. Esta es una promesa entonces, hermanos, que nos anima. Este suplir de Dios es un estímulo que fortalece a una congregación para seguir participando con fe en la obra misionera. Hermanos, que este 2023 sea un año de impulso para que la iglesia pueda seguir proyectándose a cosas mayores en la obra de Dios. Gracias al Señor por lo que ya están haciendo. 22 misioneros, me cuenta el pastor. Gloria a Dios. Pero hermanos, queda mucha tierra por conquistar, y Dios suplirá para que ustedes puedan seguir invirtiendo más allá y alcanzar nuevas metas en el ámbito misionero. Es una promesa que nos consuela también en medio de las dificultades económicas. Con esto cierro, hermanos. A veces estamos tan pendientes de la economía, a ver, el dólar y esto y otro. ¿Por qué no estás pendiente de lo que Dios te puede dar, hermano? De esto tenemos que estar pendientes, de tu vida espiritual, de tu relación con el Señor, de tu desenvolvimiento o de tu ministerio personal aquí en la iglesia, en tu congregación. Y créeme, si tú te ocupas de lo que tienes que ocuparte, Dios se ocupará de ti. Dios se ocupará de ti, pero eso requiere otro nivel de fe. Eso requiere otro nivel de fe. Y esta mañana quiero desafiarte a que vayas un poco más allá y pongas a prueba a Dios y su poder. Y verás cómo el Señor suplirá
todo lo que os falta. Nuestro Dios está por encima de toda situación económica de cualquier país, hermanos. Acá el dólar, se quejan, lo que fuera. Uruguay también tenemos nuestra situación. Hermanos, tenemos un Dios que va mucho más allá. Amén. No tenemos que preocuparnos de los empresarios, los economistas. El mundo, hermanos, nuestro Dios está por encima de eso. Y las bendiciones de Dios pueden venir del norte, del sur, de donde sea. Dios, hermanos, les ha dado el privilegio de traer un misionero para desafiarles y decirles: apoyen misiones, impulsen la obra misionera y no teman, hermanos, porque mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Lo que Dios más quiere suplir es tu necesidad espiritual en esta mañana. Y quizás estás aquí y te das cuenta que hay un vacío espiritual en tu corazón. Y no pueden ni suplirlo ni el dinero, ni tu familia, ni tus aventuras, ni tus placeres. Solamente Dios lo puede suplir. Y en esta mañana quizás haya alguien que diga: pastor, yo quiero darle a Dios una oportunidad de obrar en mi vida. Y quizás esta mañana puede decirle a Dios: Señor, yo sé que no tengo nada para darte, pero lo que tengo te doy. Y lo que a Dios más le importa es que le des a Él tu corazón. A Dios no le importa tu bolsillo. A Dios le importa tu alma. A Dios le importa tu corazón. Y no pienses que la iglesia está para sacarte algo. Al contrario, estamos aquí como una gran familia para darte lo más valioso que tenemos, que es el amor de Dios. Y quizás esta mañana puedas decirle, acercarte al pastor y decir: pastor, hábleme de Cristo. ¿Cómo puedo hacer para tener una relación personal con Cristo? ¿Cómo puedo hacer para tener la vida eterna? Y hermano creyente, hermana, si Dios te ha bendecido, y sé que Dios te ha bendecido, es tiempo de mirar este año hacia adelante y decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿En qué más puedo involucrarme? ¿Y cómo más puedo ser partícipe activo de la obra misionera? Tomando en cuenta, hermanos, amados en Cristo, que mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Que Dios les bendiga. Gracias. Gracias, pastor. Gracias, hermano, por este mensaje. Y cada uno que está aquí, yo creo que la mayor parte de nosotros ya oremos para recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero está aquí esta mañana y nunca aceptó a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Quiero orar con ustedes en este momento para hacer esta decisión. Es uno personal y privada. Yo voy a orar en voz alto como una guía. Pero quieres aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador, te invito en este momento. Vamos a arrepentirnos, pedir al Señor: perdóname y acéptame, y acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. Es gratis para todos. Salvación es gratis para todos. Dios ama a todo el mundo. Vamos a orar. Padre, gracias por este día. Padre, perdóname por mis pecados y límpiame de toda maldad. Yo tomo responsabilidad por mi pecado y yo sé que necesito un Señor y Salvador. Yo acepto a Jesucristo, que es tu Hijo, que murió por mis pecados. Acepto a Jesucristo y acepto vida eterna, que solamente está en Jesucristo, porque Él pagó el precio por mis pecados. Gracias, Padre, por vida eterna. Gracias por Jesucristo. Muéstrame la verdad. Enséñame la verdad. Cuídame. Guíame. Gracias por salvación en Jesucristo. Ahora ayúdame para vivir para ti. En nombre de Jesucristo oremos. Amén. ¿Tú sabes que la Biblia dice que salvación es gratis? Que Dios nos dio salvación como una dádiva o regalo. En Romanos 3:23 dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, para mostrar que todos tienen un problema. Pero mira, en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte,
Todos son pecadores y la paga del pecado es muerte. Cuando checo aquí en Apocalipsis 21:8, dice: pero los cobardes y incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Muerte segunda, el infierno, lago que arde con fuego y azufre. La Biblia nos enseña que todos son pecadores y necesitamos un Salvador, y Dios nos dio ese Salvador. Dice aquí en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o regalo o don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Recuerda, la paga del pecado es muerte. Mira qué pasó. ¿Cómo puede ser un regalo? Porque Dios dice aquí en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores nosotros, Cristo murió por nosotros. La paga del pecado es muerte, pero Jesucristo pagó esta cuenta para nosotros. Porque Dios nos ama tanto, envió su Hijo para morir para nosotros. Qué bendición, qué regalo de Dios. Dice aquí también: no hay otro camino para ser salvo. Nadie puede ser salvo, nadie puede tener vida eterna sin Jesucristo. Dice en 1 Juan 5:12, el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Si tiene Jesucristo, tiene vida eterna. No tiene Jesucristo, no tiene esa salvación. ¿Por qué? La paga del pecado es muerte. Y Jesucristo pagó esta cuenta para nosotros. Mira aquí en Romanos 10:9. ¿Cómo puedo tener Jesucristo? Yo quiero tener Jesucristo. ¿Cómo es posible? Dice aquí muy claro en 10:9 de Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si cree con todo tu corazón que Jesucristo murió en esta cruz por nuestros pecados y Dios levantó a Él el tercer día, cree eso para justicia, puede por la boca confesar Jesucristo como tu Señor y Salvador. Si quieres aceptar a Jesucristo para tener salvación, vida eterna, este regalo de Dios que Él hizo para toda la gente en este mundo, no importa qué hiciste, no importa de tu pasado, Dios te ama. Dios hizo un plan para nosotros ser salvos, su Hijo Jesucristo. Si quieres aceptar a Jesucristo, puede orar conmigo. Padre, perdóname por mis pecados. Límpiame de toda maldad. Acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Acepto vida eterna. Gracias, Padre, para hacer salvación un regalo para mí. Gracias por tu amor. Enséñame tu palabra. Guíame en toda la verdad. Gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si oraste conmigo para recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, felicidades. ¿Tiene dudas, preguntas? Puede contactar nosotros por este sitio de web que aparece aquí en esta pantalla. Por favor, disfruta tu vida en el Señor. Espero que tiene esta confianza, que tiene Jesucristo y que tiene vida eterna. Felicidades.